Hola, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos. Estoy en la esquina de Orizaba y la avenida Zacatecas, en la colonia Roma. Detrás de mí se encuentra un restaurante que ocupa un predio que fue muy fotografiado en 1985 y que a continuación les voy a platicar su historia. Espero que se suscriban, dejen su like y activen la campana de notificaciones. Gracias y seguimos adelante. El edificio habitacional original en la esquina de Orizaba y Zacatecas, en la colonia Roma, hasta la mañana del 19 de septiembre de 1985, contaba con una estructura de marcos de concreto armado y muros de ladrillo en 9 niveles. Tenía diseño de esquina y su planta baja era usada para estacionamientos, presentando sus portones en ambas calles. Su estilo arquitectónico era moderno y contrastaba completamente con las viejas edificaciones a su alrededor, factor acrecentado por su altura, que rompía y atentaba contra la escala y el contexto histórico de la zona donde se encontraba, así que era completamente invasivo. Aquella torre habitacional no era más que otra de las construcciones erigidas durante los años 60, 70 y principios de los 80 que llegaron a invadir a la histórica Roma. El terreno donde estaba desplantado aquel inmueble tenía una forma rectangular, por lo que el frente del predio, que miraba hacia el norte, marcado ahora con el número 102 de la calle de Zacatecas, era el lado más chico, mientras que la fachada sobre la avenida Orizaba y que se orientaba hacia el poniente era más amplia. Hablando de sus colindancias, la construcción con planta arquitectónica en forma de letra L era flanqueada del lado de Zacatecas por una pequeña casa de 2 niveles que aún continúa ahí, cuyo estacionamiento se separaba del edificio por una simple barda, y en cuanto al lado de Orizaba, colindaba con una vieja casona de 2 pisos de color blanco que conservaba el estilo original de la colonia. El día del terremoto, el edificio en su exterior se encontraba pintado predominantemente de color crema y en los muros ciegos y el núcleo de baños lucía un color café oscuro. En ambas fachadas se localizaban pegados en sus colindancias una serie de balcones, de los cuales, en el lado que daba hacia la calle de Zacatecas, sus amplios ventanales de piso a techo aprovechaban la agradable vista de la arbolada Plaza Luis Cabrera, que se ubica cruzando la calle. Finalmente, en la parte de atrás del inmueble, las 2 fachadas de servicio no eran ciegas, así que había ventanas que miraban hacia el oriente en el módulo sobre Orizaba y balcones que apuntaban al sur en el pequeño módulo de Zacatecas, desde donde se podía salir a tomar el aire y apreciar el reducido estacionamiento a cielo abierto del edificio. La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19, el sismo generado debajo de la confluencia del río Balsas con el Océano Pacífico, en el estado de Michoacán, azotó sin piedad a la Ciudad de México, causando estragos en la colonia Roma. El temblor de ese día provocó que la Roma se deshiciera de una forma contundente y brutal de muchos de esos edificios que llegaron a invadirla. Las casonas históricas, gracias a sus gruesos muros y su baja altura, resistieron el enorme terremoto, mientras que las construcciones modernas de varios niveles que llegaron a invadir la Roma se llevaron la peor parte. Uno de ellos fue precisamente el edificio de departamentos en la esquina de Zacatecas y Orizaba, cuyo colapso y su espectacular caída lo convirtió en uno de los símbolos del desastre y en toda una lección sobre los riesgos de construir edificios en el lecho de un lago y su subsuelo arcilloso cargado de agua. En mi experiencia personal, este derrumbe significó uno de los puntos de arranque en mi etapa como cronista independiente de la historia sísmica de la Ciudad de México. Al ser todavía un adolescente en 1985 y al localizarme muy al sur de la capital, los días de emergencia en aquel septiembre los viví en mi casa ubicada en una zona que prácticamente no tuvo daños. 8 semanas después, y ya en el mes de noviembre, emprendí junto a mi familia un tour por algunas calles de la ciudad, donde pude atestiguar en persona aquello que presencié a través de la televisión durante esos días aciagos. La parte más dramática de aquella travesía tuvo su clímax cuando visité la desolada colonia Roma, donde pude ver edificio tras edificio dañado. Recorriendo los alrededores de la Plaza Luis Cabrera,
me encontré con varios derrumbes abandonados o sitios donde ya no quedaba nada, que a simple vista era muy complicado saber qué había ahí. A 2 cuadras de ese punto habían caído los 4 pisos superiores del edificio de 8 niveles perteneciente a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y a tan solo unos metros de ahí se desplomó el edificio de 4 pisos perteneciente a la Universidad Chapultepec, en la esquina de las calles de Chihuahua y Jalapa. Hacia el sur, en la esquina de Orizaba y San Luis Potosí, otro colapso de un edificio habitacional completaba el cuadro. Algo muy extraño e impresionante fue encontrarme de frente con algunos inmuebles que se hundieron desde varias decenas de centímetros hasta más de 1 metro, uno de ellos incluso sin perder de manera importante la vertical. Sus estructuras lucían perfectas, pero al observar los accesos hundidos bajo el nivel de la banqueta, se podía entender que la falla había ocurrido en su base, señal de que algo extraño se había presentado en el subsuelo. Todos estos edificios eran apenas una pequeña muestra de la destrucción que había sufrido la colonia Roma. El derrumbe más extraño lo encontré cuando llegamos a la esquina de Zacatecas y Orizaba, donde todavía se conservaban los primeros 3 niveles del edificio de departamentos que se había volcado sobre la avenida Orizaba, quedando ese lado inclinado y hundido con los autos todavía dentro, en lo que se asemejaba a un sótano de estacionamiento, mientras que del otro lado, la cimentación brotó del subsuelo y quedó expuesta al aire. La llegada de un vecino de la colonia me hizo ampliar la información sobre la construcción que estaba ante mis ojos. Aquel hombre se acercó tímidamente y me aclaró con tristeza en sus ojos que el edificio original era mucho más alto y que incluso, al caer, su estructura había quedado atravesada sobre toda la avenida Orizaba de lado a lado. Estar parado junto a esas ruinas, en una colonia polvosa que permanecía abandonada bajo un inusual silencio, sin el tráfico vehicular habitual y sin personas caminando, se convirtió en el colofón de la vorágine informativa que recibí en septiembre por la televisión y la radio. Sin embargo, ahora frente a mí, en vivo y en directo, estaba la realidad de lo que había sufrido la Ciudad de México con el terremoto, y verlo con mis propios ojos cambió completamente mi percepción. Definitivamente el desastre había sido mucho más grande de lo que anunció el gobierno. Vino entonces la inevitable reflexión sobre cómo una estructura que aparentaba estar posada sobre un suelo muy sólido se terminó volcando de esa manera. Mi asombro creció al apreciar que una parte de los estacionamientos quedaron bajo el nivel de la calle, permaneciendo inundados a pesar de las semanas transcurridas. Era indudable que algo sorprendente y desconocido para la mayoría había ocurrido ahí. Años después, me encontré con el nombre técnico de la razón de ese colapso: la licuefacción de suelos. El fenómeno de la licuefacción es descrito como el comportamiento de suelos granulados saturados de agua, que pueden ser arenosos o arcillosos, que al estar sujetos a la acción de una fuerza externa, en este caso por las ondas sísmicas, pasan de un estado sólido a un estado líquido, adquiriendo la consistencia de un líquido pesado. Lo que pasó en la esquina de Orizaba y Zacatecas es que el suelo cargado de agua por un manto freático casi superficial, en estado de reposo, ofrecía la resistencia para soportar al edificio. El peso de la construcción se transmitía al suelo y esa carga a su vez era transmitida de partícula a partícula a través de los contactos generados entre ellas. Sin embargo, al presentarse el terremoto, el suelo fue excitado por las ondas sísmicas, así que el agua entre las partículas adquirió gran presión, separando el contacto entre los granos de arcilla, provocando que ese suelo, que parecía ser muy sólido, perdiera su resistencia y por lo tanto su capacidad de carga. Lo que sucedió entonces es que al no poderse drenar rápidamente el agua en el subsuelo, el líquido y las partículas sufrieron un reacomodo. Los granos de arcilla perdieron contacto, se reacomodaron y al ocupar menos espacio, se fueron al fondo, arrastrando el edificio hacia abajo, hundiéndose mientras el agua subió inundando la superficie. Es por esta razón que el estacionamiento bajo el nivel de la calle de Orizaba quedó lleno de agua. Ahora bien, el edificio no se hundió parejo como pasó con otros edificios de la colonia Roma. En este caso, al ser una estructura de varios niveles, las oscilaciones en la parte alta fueron mayores que en la base, y al fallar el suelo de manera dispareja, el edificio terminó siendo jalado hacia el ponente por su propio peso, justo donde se presentó un mayor hundimiento, rompiéndose y separándose la estructura del cuarto piso hacia arriba, cayendo atravesado sobre la calle de Orizaba y bloqueándola por completo. Por último, en la parte de atrás del predio, donde se ubicaba la entrada del estacionamiento del lado de Zacatecas, los autos quedaron levantados sobre el nivel de la calle, cuando originalmente estaban al nivel de la banqueta.
En cuanto a la cimentación, esta fue arrancada de cuajo del suelo, quedando expuesta a la vista de los peatones. La planta baja y los dos primeros pisos quedaron inclinados en un alarmante ángulo tras el hundimiento del edificio. Los pisos superiores, vistos de frente, cayeron como fichas de dominó en la avenida Orizaba, mientras en la parte de atrás, la fachada de la colindancia, conformada por un enorme muro de tabique y su estructura de concreto, permaneció en una sola pieza, quedando como si se hubiera levantado una barda de banqueta a banqueta en la avenida. Una vez que el sismo se detuvo, la presión del agua en el subsuelo disminuyó y el líquido bajó, para volverse a mezclar con las partículas de arcilla, recuperando ésta su contacto entre ellas, momento en el que el suelo recuperó su capacidad de carga. Es importante mencionar que todo este proceso de licuefacción se dio durante el tiempo que duró el sismo, es decir, cuestión de menos de 2 minutos. La sorprendente manera que quedó el edificio de Zacatecas y Orizaba fue una de las razones que años después me hicieron acercarme a conocer, investigar y relatar los sucesos generados por la actividad sísmica de nuestra ciudad. Sumado a esto, su caída se convirtió en una lección para toda la población de lo que puede pasar en suelos arcillosos cargados de agua en zonas sísmicas, una más de las consecuencias que tenemos que enfrentar por haber fundado la Ciudad de México sobre el lecho de un antiguo lago. Si les gustó mi video, les pido por favor que dejen su like, así como su comentario. Los invito también a suscribirse al canal, ya que habrá más historias, así que les recomiendo que activen la campana de notificaciones para que sean de los primeros en verlas. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.